Continuamos en Ser Historia, cambiamos de página, pasamos de página a nuestro particular libro del pasado, y en los próximos minutos nos vamos a adentrar en un parque arqueológico que a todos los que nos están escuchando lo recomiendo vivamente. Yo lo conozco desde hace muchos años, cuando trabajaba de director en Revista de Arqueología, publicamos algunas cosas sobre él, y es desde luego uno de los espacios mejor conservados, mejor acondicionados para las visitas, y además con unos elementos muy vistosos desde el punto de vista de aquello que aprecian los turistas o los interesados en el mundo de la antigüedad. Me estoy refiriendo al Parque Arqueológico de Carranque. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico Rubén Pérez, que es arqueólogo y coordinador del parque. Rubén, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? El Parque Arqueológico de Carranque, en la provincia de Toledo, lo que nos hace es meternos en una especie de cápsula del tiempo para viajar. ¿A qué momento de la historia en concreto? Bueno, pues el parque, las estructuras que hay ahora mismo conservadas y excavadas son de época tardorromana. Podemos estar hablando finales del siglo IV, principios, mediados del V, aunque hay un edificio como es el edificio palacial, que nos vamos a encontrar una reutilización del edificio hasta casi prácticamente principios del siglo XX. O sea, es un momento, época de transición, de tránsito entre la romanidad y la Edad Media. Sí, podemos decir que sí, es un yacimiento que la verdad es que destaca por el conjunto de los mosaicos de la villa, pero en el edificio palacial es un edificio que desde un punto de vista arqueológico es muy interesante, porque estamos lo que estás comentando, en un momento justo de cambio en lo que sería época tardorromana y comienzo de la Edad Media. Has hablado ya del palacio, de los mosaicos de la villa. ¿El Parque Arqueológico de Carranque qué es lo que acoge? ¿Es una villa romana o es algo mucho más grande, más ambicioso? Es una villa romana. El origen que tienes de villa romana, hay estructuras de época alto imperial, siglo I, segundo después de Cristo, pero lo que parece que el auge del yacimiento es en época tardorromana, a finales del siglo IV, que ahí tenemos en uno de los mosaicos incluso el nombre conocido de uno de los propietarios, que es Materno, y parece que es una villa tardorromana. De momento parece que todo lo que apuntan los datos, que la riqueza de la familia procede de la producción de aceite. Y a principios del V, mediados del V, se construye el edificio palacial, que parece que hay una ruptura con las modas tardorromanas del tipo de villa clásico. Y luego ese edificio, como te decía, ahí sí que vamos a encontrar luego ocupación visigoda, hay ocupación también islámica, medieval cristiana, también en época moderna parte del edificio se reutiliza como ermita rural, pero lo que tenemos centrado la época principal de ocupación es eso, es época tardorromana, finales del IV, principios del V. El Parque Arqueológico está ligado a la figura de una persona, Samuel López Iglesias, ¿no?, que fue el descubridor en el año 1983 de este lugar. Como siempre, pues un descubrimiento casual, realizando obras agrícolas. Explícanos un poco cómo fue aquel hallazgo. Pues mira, las tierras donde está el parque eran tierras comunales del Ayuntamiento de Carranque, las dividía en lotes y las sorteaba entre los vecinos, y bueno, pues le habían correspondido los lotes de aquellas tierras a Samuel. Samuel ya tenía la intuición por los restos que le aparecían de cerámica, de objetos de metal, de que había algo interesante en aquellas tierras. Y labrando, como bien comentabas, en la zona donde está ahora mismo el mosaico del amor y la metamorfosis, pues descubrió ese primer mosaico, lo comunicó a las autoridades, y debido al buen estado de conservación y la calidad que tenían los mosaicos, se iniciaron las campañas de excavación sistemática en el año 1985 por la Consejería, que han durado hasta el año 2010. Son mosaicos, como dices, muy espectaculares, en donde la belleza de esos artistas, iba a decir artesanos, pero habría que decir artistas, sí, que trabajaron en aquella época, nos están hablando pues de una familia, de un lugar, de un entorno bastante importante, ¿no?, porque la temática es muy variada, tiene paralelos con otros sitios, pero no dejan de ser piezas únicas. Sí, son unos mosaicos de una calidad excepcional. Encontramos mucha temática geométrica en los pasillos, pero luego encontramos diferentes composiciones o escenas figurativas en algunas de las estancias principales. De hecho, todos los datos apuntan a que al menos hay 3 talleres diferentes que trabajan tres talleres de artesanos musivaros que trabajan en la villa. Estaría por un lado el mosaico de la habitación de Materno, en el que os he dicho que aparece la cartela con el nombre del propietario de la villa. Tendríamos otro taller en el mosaico de Loecus, donde está representado una cena de la Ilíada, en concreto en el momento en el que Ulises devuelve a Aquiles a su esclava favorita, Briseida.
y muy probablemente hay otro taller diferente en lo que era la zona de Balneum, que Materno lo amortiza los convierte en cubículos, en dormitorios, y nos encontramos un motivo muy típico de la decoración de los mosaicos de la Hispania tardorromana, pues son los motivos en abanico o en venera, en la concha de la vieira. Has comentado pues algunos edificios como el palacio, yo añado pues este mausoleo, la casa de Materno, ¿no? Son enclaves que le dan pues cierto empaque al yacimiento. ¿Cuál es el estado de conservación de estos lugares, de estos espacios? Pues el estado de conservación es excepcional. Los mosaicos están muy bien conservados. Ya te digo, aparecieron apenas a nada, 40, 50, 60, 70 centímetros de profundidad, y para ser una zona que estaba constantemente labrándose, están muy bien conservados. El edificio palacial, el estado de conservación sí que es, a lo mejor para los visitantes, de cara a los visitantes, es más costoso o más dificultoso de entender, porque es un edificio que ha tenido mucha reutilización. Y lo mismo ocurre en el mausoleo. El mausoleo prácticamente lo que se ve es el esqueleto del edificio, porque estaba revestido de sillares con columnas adosadas, y todo ese material se expolió, se robó de antiguo para reutilizarlo en la construcción de otros edificios. Cuando le decimos a los visitantes es que al final se convierte casi en una cantera a la hora de construir, cuando vienen otra gente a sentarse. Entre los mosaicos tan espectaculares, invito a todos que entren en la página del Parque Arqueológico de Carranque para poder disfrutar de estas imágenes. Hay algunos figurativos que son los más increíbles, ¿no? Porque en muchas ocasiones este tipo de villas, no voy a decir que desmerecen, ¿no? Pero pierden cierto encanto al visitante cuando llegan allí y ven que la única decoración es de tipo geométrico, ¿no? Pero la representación de seres mitológicos, de estos personajes idealizados, le da cierto, revaloriza un poco el efecto que tiene al visitante el Parque Arqueológico de Carranque, ¿no? Sí, ya te digo, los mosaicos, las figuras, las escenas que hay representadas son excepcionales, y el que más, por así decirlo, más destaca y más sobresale es el mosaico del dios Océano, que ocupa una pequeña fuente que invade parte del peristilo de la casa de Materno. Es una obra excepcional, hecha con teselas de muy pequeño tamaño, entre 4 o 5 milímetros, incluso más pequeñitas. Yo te digo, tiene tal calidad que cuando los visitantes lo aprecian desde fuera, da la sensación de que no está hecho con teselas, que parece que está casi pintado. Incluso parece, cuando te vas moviendo entre las pasarelas, que te va siguiendo con la mirada, ¿no? Es una obra excepcional. La verdad es que es increíble la labra que tiene. Es una figura en la que aparece un hombre barbado, con detalles realmente increíbles, que en ocasiones pensamos que no se pueden obtener por medio del mosaico, pues esas sombras y esas luces en la representación del rostro, pero que aquí los artistas se nota que son de una calidad extraordinaria y que han conseguido reflejar esos rasgos, como bien decías, en la figura de Océano. Otro detalle que quería comentar contigo, lo hemos pasado un poco por encima, pero me gustaría incidir: la historia del yacimiento, de los edificios que forman hoy el Parque Arqueológico de Carranque, pues están marcados por la reutilización continua, ¿no?, a lo largo de la historia, que es lo que ha hecho que muchos de ellos se hayan visto transformados de una manera bastante grande. ¿Cuándo desaparece el parque? ¿Cuándo, el antiguo yacimiento, los edificios? ¿Cuándo desaparece este enclave? Pues mira, los datos que tenemos ahora apuntan a que lo que es la casa de Materno, muy probablemente entre principios y mediados del siglo V ya está abandonada. Y parece que la vida se traslada al sector norte, donde aparece el edificio palacial, que lo que tenemos ahí es un propietario diferente a Materno, ¿vale?, que lo que está construyéndose, en lugar de construirse una villa o seguir utilizando la villa de sus antepasados, lo que va a construir es un edificio que parece que está imitando los palacios imperiales, tanto en la arquitectura como en la decoración de los mismos. Pues en esta zona norte, que te digo, del sector del yacimiento, ahí tenemos documentada ocupación desde principios del V hasta casi prácticamente el siglo XX. Tenemos ocupación visigoda, cuando el edificio deja de tener un uso civil, se convierte en una iglesia, y asociada a esa iglesia surge una necrópolis visigoda. En época islámica, aunque no conocemos la zona de asentamiento, sí tenemos ocupación en este edificio. Destaca, por ejemplo, el hecho que en una de las columnas de mármol de ese edificio tardorromano, que son columnas de una sola pieza, aparece una inscripción en árabe, que parece que es una inscripción que es una marca de propiedad, porque viene a decirnos los mármoles estos son de Ibn Abu Muslin. Muy probablemente el hijo de un Abu Muslin que vive
en esa aldea, en esa alquería islámica que todavía no se ha localizado, es el propietario de lo que queda en pie de ese edificio. Hay un periodo luego de abandono entre el siglo X y principios del XII, que conllevaría el proceso, pues el aumento del proceso de ruina del edificio, y volvemos a tener documentada ocupación en época medieval cristiana, tanto desde el punto de vista arqueológico como en documentación histórica. ¿Qué conocemos? Que parte del edificio nuevamente se utiliza como iglesia. Aparece una segunda necrópolis asociada a él, y esa iglesia en época moderna, las relaciones topográficas de Felipe II, nos aparece mencionada ya como una ermita rural, que está en pie y en culto hasta mediados del siglo XIX. Y lo que te decía, lo último que conocemos a principios del siglo XX es que hay una voladura controlada con dinamita de parte del edificio, de la cabecera del edificio, que muy probablemente yo creo que a lo que responde es al interés otra vez por obtener material para la construcción. Y en esas visitas también organizáis una serie de actividades que ayudan a que el visitante se meta casi, ¿no?, en la historia de este lugar. Pues mira, las visitas tenemos por un lado enfocado a lo que son centros educativos, educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Tenemos un taller de mosaicos, uno de cerámica, de cerámica romana, y otro de arqueología para que conozcan el trabajo de un arqueólogo, donde hacen una excavación de una pieza y tienen que restaurarla. Y luego, los fines de semana, aparte de las visitas que hay todos los fines de semana, que es 10:30 y las 12:45, sábados y domingos, ofrecemos también una vez al mes, al menos, la posibilidad de hacer lo que llamamos el día en familia. La intención es que puedan trabajar padres e hijos tanto juntos, que puedan participar en una actividad que realizarla de forma conjunta, y en el día en familia lo que hacemos es, se ve el vídeo del parque, se hace la visita, y luego el taller de cerámica romana lo van a hacer tanto los padres como los niños juntos, y terminamos la actividad con un bingo con los números en romano para todas las familias que asisten, y es una actividad que está teniendo muchísimo éxito. Pues se lo recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a Carranque, en la provincia de Toledo. Hay una página web, que antes la he mencionado, pero no la he dicho, que es parquearqueológico.org, en donde vais a descubrir los horarios, los lugares, esas actividades maravillosas que nos ha contado nuestro invitado, Rubén Pérez, arqueólogo y coordinador del Parque Arqueológico de Carranque. Rubén, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros por darme la oportunidad de contaros todo lo interesante que es el Parque Arqueológico de Carranque y las actividades que llevamos a cabo.